con esta charla sobre un conversatorio, diríamos, de startups Deep Tech en Argentina. Bueno, yo soy Lorena Drewes y voy a presentar a Graciela Siquia, de Grupo Insud y de la Cámara Argentina de Biotecnología, a Agustín Bramanti, de aceleradora SF500, Matías Badano, de Apolo Biotech, y Martín Alfi, de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM y del Consejo Federal de Inversiones. Yo les voy a pasar, para hacerlo también más dinámico, el micrófono y que ustedes cuenten brevemente qué hacen vinculado al tema de startups y también me gustaría, además de esto, de que cuenten qué hacen, también un poco si pueden contar cómo ven este fenómeno que está ocurriendo hace algunos años en el país, que es la creación de decenas de este tipo de empresas, bueno, que por ahí para los más jóvenes que vienen escuchando el tema de startups, quizás esta variante que son las startups deep tech o científicas, que les llamamos, podríamos dar una breve definición, que es empresas o emprendimientos que se dedican a soluciones disruptivas en mercados globales, sería. Así que, bueno, yo les paso el micrófono para que se presenten brevemente cada uno, cuenten qué hacen y bueno, y después seguimos con las preguntas. Arrancamos por Graciela. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Graciela Siquia, debe ser de acá de las que más kilometraje tengo. Soy directora de innovación en Insud Argentina, que Insud es un grupo empresario con empresas de biotecnología, agroforestales, tiene también una productora de cine, la Fundación Mundo Sano, editoriales como Capital Intelectual, Le Monde Diplomatique y Siglo XXI. Ese es un trabajo que hago hace 20 años, después de que renuncié al CONICET en lo que era la actual Gerencia de Vinculación Científica Tecnológica. Y mi relación con los startups empieza alrededor del 2015, 2016, cuando nosotros ya habíamos invertido en una startup que está en la Universidad de San Martín, específicamente en la Fundación Argentina de Nanotecnología, en Inmunova, como grupo empresario, pero que todavía no habían aparecido esto que seguramente vamos a estar en las charlas de las aceleradoras o company builders, así que nosotros en ese momento, desde la Cámara de Biotecnología, empezamos a colaborar en un fondo de inversión con una aceleradora, y en particular en septiembre del 2020, en plena pandemia, hicimos un spin-off que tengo el placer de coordinar, que es la Cámara de Biotecnología Startup, que nuclea a más de 110 startups de las Deep Tech o las de base científica tecnológica. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Bramanti. No soy Juan Soria. Trabajo con Juanes en SF500. Yo estoy a cargo del SF Build, es el programa de creación de startups de base científica tecnológica del fondo SF500. Y mi vinculación con este mundo empieza, recién estábamos conversando, tuve un intento de startup, empresa, pyme, algo vinculado con ciencias de la vida en agro, bien fracasado, pero más de lleno hace casi 3 años que estoy desde el inicio con SF500, acompañando a científicos y emprendedores a crear empresas, y ya con esta cohorte trabajo con 93 proyectos científicos que intentamos hacer este proceso. Y unos 280 científicos que vinieron y participaron acá, así que
muchas experiencias compartidas. Y por suerte varias de éxito. Pero contarles más en breve. Buenas, yo soy Mati Badano, uno de los co-founders de Apollo Biotech. Básicamente trabajamos en lo que es la modulación de genes en plantas y patógenos de manera no transgénica, utilizando ARN exógenos, que es básicamente la misma tecnología de las vacunas del coronavirus de Pfizer y Moderna, nada más que aplicados para comunicarnos con las plantas. Empezamos Apollo hace 2 años y medio con un científico del CONICET, con Fede, principalmente en Santa Fe. Hoy estamos en Santa Fe y acá en Capital Federal. Somos 27 personas y estamos con ensayos en múltiples cultivos, tanto en Argentina como en otros países. Así que nada, ahora después les contaré más. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Martín Alfie, trabajo en el Consejo Federal de Inversiones y además estoy en la Escuela de Economía y Negocios en la maestría en Finanzas. Por un lado, el acercamiento más desde lo, si se quiere, lo académico, lo profesional, de analizar este fenómeno que, como contaba Lorena, es muy disruptivo. Ahora vamos a estar hablando en el panel de lo que está pasando, pero realmente está cambiando la cara de la relación entre los científicos y la sociedad, este vehículo de las startups, por lo cual de analizarlo, estudiarlo, etcétera. Y en los últimos años, en el Consejo Federal de Inversiones, estamos también trabajando esta agenda con un programa que se llama Impulso Federal, que básicamente acercamos a estos actores que son las company builders, que hablaban Graciela, Agustín, SF500, Gridex, Acelerar Litoral y CITES, con científicos de todo el país. Y el objetivo es seguir promoviendo la creación de empresas de base científica, o Deep Tech, como dice el panel, pero intentar que esto se haga en más federal, que se haga en otras ciudades y no en las tradicionales que uno piensa, que son Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Y así hicimos varios encuentros en ciudades como Tucumán, Mendoza, Posadas, Corrientes. Ahora hacemos uno la semana que viene en Puerto Madryn, buscando que este fenómeno que es tan relevante a nivel nacional se desconcentre y se federalice un poco, que es al final del día el objetivo del Consejo Federal de Inversiones. Así que en eso estamos trabajando y bueno, también con Graciela y con varios de los que están acá en ese programa. Buenísimo. Bueno, hay otra pregunta también vinculada a la anterior, que es ¿por qué creen que se dio este fenómeno en Argentina, donde sabemos que en general venimos de años con resultados económicos vinculados al desarrollo económico, vinculado a al contexto macro que no ayudaron para la apuesta quizás privada, pero en este segmento, que son las startups y sobre todo las de biotecnología, se dio un crecimiento vertiginoso, sobre todo a partir del 2018, que ahora podemos tener los datos a partir del censo que se hizo el año que se publicó este año, que se hizo el año pasado, sobre la cantidad de empresas biotecnológicas y nanotecnológicas. Podemos ver ese crecimiento fuerte que tuvieron estas empresas. ¿Y a qué creen que se debe este fenómeno? Yo te diría que siempre existió en muchos investigadores la pasión por hacer algo aplicado. Digamos, ese es el primer bichito que te pica. O sea, hay gente que está feliz en su vida y plena con la publicación científica, con los papers, con dirigir tesistas, y tiene pasión y lo energiza. Y hay otros que sienten un vacío o que se sienten que esa parte está incompleta, o que también les gusta ver resultados que tengan impacto más cercano para solucionar algún problema concreto. Eso existió siempre.
digamos, porque la vinculación con el sector productivo, aunque no fuera institucional o que no hubiera oficinas de transferencia, siempre existió. La resolución desde el lado productivo a preguntarle a los expertos que estaban en las universidades o en el INTA o en el CONICET o en el INTI, etcétera, existió. Pero, digamos, el fenómeno nuevo es que vos decís lo que se ve en los últimos años y que es para mí la diferencia, es el matching cercano o en las primeras fases de alguien que tiene que ver, y está buenísimo que estemos en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, porque es de los que tienen que ver con economía y negocios, aunque no tengan una profesión, o sea, años de experiencia en la práctica, pero sí la formación, con quienes eran los dueños de las ideas científicas y que no te digo que se negaban, pero que eran reacios a poder ceder esa parte de la propiedad sobre lo que estaban haciendo sobre gente que tiene que ver con los negocios. Entonces, cuando empezaron a aparecer las primeras empresas de base tecnológica, los startups, que empezaron a tener este modelo, o el acompañamiento de empresas, como en el caso de Inmunova, en donde vos desembarcás y decís, Dios mío, no hay un balance, no hay un plan de negocio, no hay un objetivo comercial cierto a mediano o a largo plazo. Digamos, cuando se empieza a ver esos casos, bueno, acá tenemos en el público a Diego Comerci con Chentés, digamos, cuando empiezan a aparecer esos casos, la gente que tiene este bichito de decir, ¿y por qué no? Hoy tiene más posibilidades y empezó a hacer este entorno. Para mí, este es el punto de inflexión, el momento en donde del lado de los negocios se dan cuenta que no es solamente, ay, bueno, yo licencio esta tecnología y lo voy a poder hacer solo, como pasó muchas veces, en donde alguien piensa que porque tiene el dinero puede llevar algo sin el conocimiento científico-tecnológico que hay atrás, solamente con una licencia, eso va derecho al fracaso. Y al revés es muy parecido, que un científico piense que puede llevar al mercado sin tener los conocimientos de cómo se llega, también va derecho al fracaso. Entonces, lo que cambió es la aparición de estas parejas virtuosas entre gente que se anima, que es de los negocios, o que deja su corporación, o que recién empieza su carrera, y científicos que también se animan a tener una sociedad con ellos. Me parece que si yo tengo que buscar un punto de inflexión es ese, pero que siempre existió y que tiene que ver con lo que te motiva, que te da ganas de trabajar 24/7, como en investigación, es lo mismo. O sea, si vos no te dedicás mucho tiempo, y mucho, que no es horario, sino, digamos, mucha energía, mucha pasión, no se descubren cosas interesantes. Y lo mismo pasa en las empresas de base tecnológica, por eso yo no estoy muy a favor de las doble vidas, es para brillantes que pueden hacer todo junto, pero prefiero gente que se dedique full time a una cosa o a la otra. Difícil después de un análisis tan amplio. En realidad, porque comparto mucho la visión de Graciela, pero quería complementar con uno de los puntos que tocaste, que es el contexto económico, si querés, la incertidumbre. Y si pensamos en empresas deep tech, cosas realmente en el borde del conocimiento, y necesitas 40 años para llegar ahí, 30 años, o sea, necesitas un proceso muy largo de varias personas para empezar a moverte en ese filo. Entonces, las variabilidades de plazos cortos en general no te afectan tanto, o te destruyen, puede ser, pero si te mantenés, los últimos 2, 3, 4 años no siempre son el factor más grande. Y desde el otro lado, yo creo que todo el proceso que se dio globalmente de startups tecnológicas, la primera burbuja en el año 2000 y después nuevas startups 2010, a los que venimos más del lado de los negocios, nos empezó a pensar, bueno, ¿cuál es la posición global que podemos tomar? Y cómo podemos construir un diferencial que sea realmente global.
Y las ciencias de la vida en Argentina son una de esas diferenciales. Y tenemos esa oportunidad, por un lado, por el largo desarrollo que hubo en estas materias y el bagaje que se fue construyendo. La motivación de algunos investigadores no es solo la motivación académica, sino hay una motivación intrínseca de querer tener un impacto. Eso es cotidiano, es muy agradable verlo en los científicos. Sí, ya resolví el paper, ya sé publicar, ya sé dirigir o llegar a hacer una carrera académica, ahora quiero otra cosa, quiero que esto además suceda. Pero esta visualización del modelo de startup global, en particular en ciencia de la vida, que nos permite proponer algo global, por un lado, y por otro lado, en particular en lo que es agro, tenemos un campo literal de validación que desde el exterior se lo mira con buenos ojos. O sea, algo validado acá, ok, es válido para alguien que lo mira desde afuera, y creo que así nacen proyectos como el de Matías. Así que hay varias vetas que propician esto. Yo creo que un poco el gran auge de las startups no se da de la noche a la mañana, sino que cuando te juntás con los científicos, Diego lo va a saber decir mejor que yo, pero cualquiera de los que son, para vos arrancar tu proyecto tenés que estar pensando en qué nuevo conocimiento podés generar. Creo que la gran mayoría va a errar, pero no por una cuestión de que está mal, sino por una cuestión de que no todo el mundo es 100% asertivo. Y en esos que aciertan en etapas tempranas se da ese nuevo conocimiento aplicado. Entonces, rápidamente el mundo de los negocios lo que tiene que hacer es tratar de fomentar a que ese científico o científica pueda aprovechar ese conocimiento nuevo que generó para poder convertirlo en valor agregado, que no es una empresa, es valor agregado para la sociedad. O sea, en el caso nuestro estamos trabajando para transicionar en producción orgánica, pero en el caso de los chicos fue para mejorar rápidamente cuando fue el coronavirus, en detectarlo, o en otras empresas de vacunas, o en cuestiones que hacen a la vida humana un poquito mejor. No es que 100%, un poquito mejor. Entonces creo que el gran ímpetu que hay que poner, me parece, en esta nueva generación es dejar, y más en Argentina o en Latinoamérica, donde uno ve al empresario como una persona mala o que siempre va por el mal camino, y cuando realmente hay un montón de empresarios que van por el buen camino y que es lo normal que vayan por el buen camino. O sea, son pocos, si uno se pone a mirar, los que terminan haciendo cosas malas, como está en todos los ámbitos de la vida. Entonces creo que el punto más importante a resaltar para que no se quiebre o no empezar a ir para abajo, este punto como mencionó Graciela, es cómo hacemos para que el empresario sea una persona vista responsablemente como corresponde. Creo que ese es el primer gran punto. Y el segundo punto, que es para mí no menor, es este matchmaking entre el empresario o la persona de negocios y la persona científica. Hay un momento donde el científico tiene que enamorar a la persona que está de este lado, digamos, del mundo, que es contame qué haces para ver si me puedo motivar yo en poder construir lo que estás haciendo o lo que vos desarrollaste o lo que te falta desarrollar. Y con esa motivación que te tiene que primero transmitir el científico o la científica, no voy a ser yo que vengo del mundo de los negocios a automotivarme, para después pasarme esa motivación a mí y ahí exponencialmente yo empezar a correr la bola y empezar a ser yo quien motive a otras personas a sumarse a mi barco de la startup o de la propuesta de valor nueva. Creo que ahí son los dos grandes puntos. Y después hay un tercero que me parece que es casi el más importante, que es entre ambos poder generar la propuesta de valor. Uno muchas veces se piensa por una buena publicación, por una buena tecnología, pero el punto es encontrarle a quién le estás agregando valor. Entonces ahí es donde rápidamente hay que trabajar mucho a ver quién es esa persona o esa empresa o organización a la cual vos le vas a estar agregando valor, para no caer en que el valor se lo agrega a uno mismo. Uno muchas veces se piensa que ir a los fondos de inversión es la única forma de generar valor, es seguir vendiendo a futuro, cuando muchas veces tenés cosas que son tangibles y a la larga uno necesita generar un valor para alguien o para algo. Entonces creo que esos son los 3 puntos que dejaría en la mesa sobre la situación que se está dando hoy, sobre la cantidad de startups deep tech que hay en el mercado. Bueno,
no quiero ser reiterativo, pero me parece que es una combinación de las cosas que se plantearon. Por un lado, obviamente, una base científica muy importante que en el país, años y años de inversión en el CONICET, en las universidades, digamos, un conocimiento acumulado de investigaciones reconocidas mundialmente. Argentina en Ciencia de la Vida tiene un rol importante. Eso obviamente es la base y el insumo principal para que estas empresas existan, los investigadores y la ciencia. Por otro lado, en lo que es biotecnología, una industria, bueno, Graciela representa una de las empresas más importantes del sector, una industria destacada a nivel global. Tenemos empresas de primer nivel en lo que es biotecnología, vinculadas a lo que es la salud humana, salud animal, el agro, digamos, una base empresaria muy importante, y que se combinó, digamos, con la ayuda de ciertas políticas públicas en la aparición para mí de un actor clave que acá está representado por SF500, que son las aceleradoras o las company builder científicas. Yo creo que estos actores vinieron a cumplir un engranaje que, salvo excepciones, como la de Mati en general, los científicos capaz les costaba dar ese paso a crear una empresa. Y bueno, tenemos algunas universidades que cumplen un rol importante, como la universidad en la que estamos o la Universidad Nacional Litoral, pero en general el sistema universitario no tiene muchas veces ese vínculo de fomentar la creación de empresas de base tecnológica, y sí creo que las aceleradoras, con su rol de company builder, porque no son solo aceleradoras, sino que agarran al científico desde cero y hacen todo un programa que ahora seguramente podremos hablar un poco más, de ayudarlos a crear esa propuesta de valor y ayudarlos a conectar con el mundo de negocios que decía Graciela, que creo que fueron los que terminaron de cambiar el panorama en Argentina. No sé si Graciela lo tiene medido, pero de cada startup, cuántas pasaron por una aceleradora, deben ser un número muy importante. Y creo que esos actores son los que cambiaron. Obviamente hay un montón de empresas que no pasaron por ahí, como es el caso de la empresa de Matías, pero sí creo que ese boom y que hoy Argentina sea el país de la región de Latinoamérica con más empresas deep tech, digamos, comparándonos incluso con Brasil o con México, que nos superan en población, tiene que ver con esa base que teníamos, sobre todo de ciencia, de calidad, de investigadores, etcétera, con estos actores clave que son los company builder, que encontraron una forma de vincular la ciencia y negocios que cambiaron el mercado argentino y que cambiaron la forma en que se relacionan los investigadores con los negocios. Sí, creo que el número es más o menos entre un 60 y un 70% de las empresas que se crearon los últimos 7 años de biotecnología están vinculadas a estas aceleradoras, que para los que por ahí no están tan familiarizados con este tema, las aceleradoras son fondos de inversión que no solamente financian emprendimientos en las etapas iniciales, o más que emprendimientos, a veces son proyectos científicos que todavía no tienen una figura jurídica atrás, pero estas empresas los acompañan y ven ese potencial para poder crear una startup. Entonces tienen esa doble función, que es la de financiarlas en estadios tempranos, y también hacer a veces, por ejemplo, los F500 y también creo que GRIES hacen ese matching de emprendedores de base científica con emprendedores de negocio, que eso entiendo que es un desafío muy grande de parte de ellas, porque si hay algo que uno sabe que pasa en cualquier emprendimiento, lo más difícil a veces es conformar equipos. Así que ese trabajo, además del financiamiento que les dan, yo creo que también hicieron por ahí un poco la diferencia para que se creen esta cantidad de empresas estos años. Y por ahí, bueno, esta es un poco mi hipótesis, un poquito quería saber ustedes qué pensaban sobre el financiamiento de este tipo de empresas, ¿no? Que es a través de fondos de inversión, de capital de riesgo, que a veces les exigen por ahí un resultado, un impacto a nivel global, que quizás no todos los emprendimientos científicos lo puedan cumplir, pero sí, pero no por eso no vale la pena a veces financiarlo. Entonces, a ver qué pensaban un poco de el desarrollo del capital de riesgo en el país, y también qué desafíos tiene este tipo de financiamiento.
Bueno, la experiencia que nosotros tenemos es con Gridex, ¿no? Digamos, fundamentalmente, voy a tratar de hacer la historia corta. Nosotros en la Cámara Argentina de Biotecnología la fundamos en el 2011. Y más o menos en el 2015, en ese momento el presidente de la Cámara era Hugo Sigman, empezamos a pensar que, bueno, si no lo financiábamos nosotros, los privados, y pensábamos que todos los miembros de la Cámara iban a poner dinero en un fondo, no conocíamos ni a Gridex y Santa Fe 500 no se había creado todavía, solamente empezaba CITES. Y entonces en la Cámara dijeron, bueno, a una persona que es experta en finanzas, le dijeron, bueno, fíjate, vamos a hacer una vaquita, ni siquiera un fondo, una vaquita, $1 millón y algo de dólares, vos ocupate la parte financiera, y se dieron vuelta y me dijo, vos, Graciela, como venís de ese mundo, investigadora de CONICET y bla, bla, todo el pasado me condena, ocupate de la parte, ¿dónde vamos a invertir? Y yo entré en una crisis importante, porque en dónde vamos a invertir, primero hice un máster, hice una capacitación, no un máster, hice un curso de finanzas para no financieros, porque yo dije, bueno, si me voy a meter en este mundo, alguna cosa de finanzas tengo que saber, que sabía muy poco, que no se enteren los del IAE, del Austral, que me pusieron de jurado muchísimos años, más de 20, sin que yo supiera finanzas, porque yo evalúo a la gente por la chispita que tienen los ojos y la pasión y esa cosa, y digo, este está bueno con esta idea, y si no le va bien con esto, le va a ir bien con otra cosa. Porque uno, cuando lo sentís esa energía de la gente que le va a ir bien. Así como también te das cuenta de los que están perdidos, ¿no? Y hay que ayudarlos. Entonces, en ese momento, nosotros, cuando empezamos a decir dónde invertir, decíamos, ¿dónde vamos a invertir? En el CONICET, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Buenos Aires, en la de Quilmes. ¿En dónde? No sos un mecenas, estás invirtiendo. Y no es una cosa de uno, una empresa que detecta una oportunidad, una investigación y desarrollo interesante y dice vamos a hacer una consultoría, o vamos a hacer un servicio, o vamos a hacer un convenio de investigación y desarrollo punto a punto, que era la experiencia que tenía yo. Esto era distinto. Y ahí fue cuando conocimos a Peire, que Peire tenía su ilusión y su pasión en decir que él tenía una empresa que había creado, que era el Gridex, y no tenía el fondo, porque los Company Builder tienen dos partes. Una que es el Company Builder y otra que es el fondo de inversión que está asociado. Y bueno, lo conocimos y yo dije, bueno, esto puede ser, me daba un poco de pánico, me daba ternura, porque yo digo, esto no va a ocurrir nunca, pobre este pibe que está poniendo de su plata para hacer esto. Y empezamos con una cuestión de fe, con 6 startups, en donde no tenían ese matching de emprendedores de negocios, pero se hizo camino al andar. Cuando las políticas públicas, como por ejemplo en ese momento fue el FONSE, que hubo un concurso internacional con jurados donde se eligieron aceleradoras, te da como una cosa de si hay alguien internacional que dice que este modelo puede funcionar. Y varias de aceleradoras, en donde estuvo la del Litoral que recién empezaba, CITES, Gridex, que fueron seleccionadas para hacer este trabajo. Ya me perdí lo que me habías preguntado. El financiamiento. Entonces, el tema es este. Por un lado está el éxito o no de las aceleradoras, que hay que verlo. Digamos, porque la primera inversión de Gridex fue en el 2017, tienen 2 fondos, un fondo 1 que ya se invirtió todo y un fondo 2, y hubo un solo exit, que es cuando una de las startups se vendió y hay un retorno. Digamos, por un lado está eso, los que invierten en ese fondo, en algún momento, dice, puse la plata acá, va a tener algún retorno. Eso todavía no lo vimos. Sí hay casi 90 empresas invertidas, o sea, en donde, y muy pocos fracasos. Creo que Gridex tiene uno, te diría que va por el 2, de problemas societarios, no que la tecnología no funcionó. Pero digo, en el financiamiento de eso es particular,
Y en la Argentina no es solamente los fondos de inversión, porque además es una industria muy nueva que hay que convencer, hay que, digamos, la gente, por eso se van a buscar los fondos afuera, acá Matías a lo mejor puede contar, o sea, acá no hay mucha gente de fondos de inversión, pero hay otro mundo que es el mundo de la inversión corporativa. O sea, cuando hablas de financiamiento, no todas las startups van a ir a un fondo de inversión y no todas van a pasar por una aceleradora. Hay alguna que se va a tener la visión de ser una pyme, ojalá, o ser comprada por una empresa grande. Entonces, si hay una oportunidad de negocios del sector productivo, van a invertir. El tema es cuando es algo tan disruptivo o tan... los plazos, ¿no? Los plazos de que desarrollo. ahí está la solución con los fondos de inversión, porque, por ejemplo, tenés una empresa como Stam, que empezó con un tema de un fermentador para levaduras líquidas y hoy tiene más de 200 personas, que si le va bien, es disruptivo absolutamente para la industria biotecnológica, pero levantó 20 millones de dólares. Y yo hago un relevamiento en la UIA, donde presido el Departamento de Desarrollo Científico, y nadie le hubiera puesto plata de los empresarios tradicionales argentinas en una empresa tan disruptiva. Entonces hay un mundo para la absoluta innovación que abreva de los fondos de inversión, que está bárbaro, y hay otro que hay que seguir remando, que es interesar al sector productivo, fomentar la relación con el sector productivo, con las pymes, con otros, o sea, para, digamos, en este momento te diría que no hay nada de financiamiento, pero yo soy positiva y pienso que las cosas van a encaminarse hacia que empiece a haber instrumentos, como así en el mundo, que a las pymes se las ayuda a crecer, con créditos blandos, etcétera. Pero digo, no todas tienen que ir al mundo del venture capital, porque empieza a cambiar como un romanticismo, todas van a ir al fondo de inversión. No todas, pero si no tenés plata y empezás por los amigos, la familia y los tontos que te invierten, las 3F, tendrás que hacer mejor el vínculo con ese mundo industrial que puede estar interesado, si le solucionás un problema, en poner plata en tu empresa naciente. Buenísimo, Clario. Gracias. Nosotros estamos hace un poco de menos tiempo. Yo estoy hace bastante menos tiempo que Graciela en este mundo de empresas biotech, y algo que me sorprende gratamente todos los días son el cambio cultural que se fue dando. Como esta visión de hacer empresas fue mutando, la distancia se fue acercando, y cómo se van macheando, emparentando las visiones de los diferentes actores. Esto de la búsqueda de empresas de querer hacer cosas nuevas y de cómo hacerlas, de dónde encontrar cosas y de dónde encontrar nuevas oportunidades y gente que quiera hacerlas, y científicos y emprendedores que quieren salir a la cancha. El esfuerzo que nosotros teníamos que hacer al principio para realmente convencer a un científico que haga una empresa versus hoy, que es alto, pero está más cercano porque todo este ecosistema fue creciendo y se fue interrelacionando. Hace casi 2 años y medio estábamos con 7 proyectos intentando probar, a ver qué forma se les da a estos grupos de científicos que tienen resultados sorprendentes, y que no visualiza, o sea, la palabra riesgo de por sí tenía esta connotación 100% negativa, y el capital de riesgo uno lo tomaba como algo positivo. O sea, cómo tan diametralmente opuestas estas percepciones de lo que queremos hacer. Venture Capital a mí me suena más a capital de aventura. Sí, hay unas altas probabilidades de fracaso. Venture Capital inició financiando, históricamente empezó financiando expediciones marítimas, comerciales.
digo, Colón podría contemplarse como un emprendedor que convenció a un capitalista, a una capitalista que le ponga plata y gente para hacer una locura. Y no sé si saben esto, pero él la engañó. O sea, él sabía el diámetro de la Tierra y le dijo que era menos, porque si no era imposible llegar a las Indias, le hubiese llevado 6 meses si no estaba América del Medio. Pero bueno, esa persona que tiene esa chispa y que dice, yo lo voy a hacer, de algún modo yo lo voy a hacer. Y está sucediendo este proceso de mayor comprensión de estos dos visiones de la situación, de cuál es el riesgo real. Y el desafío está en lo que nos cuesta contemplar el riesgo de la inacción. La alternativa es no hacerlo. Entonces, más allá de la financiación, de los grupos, de las aceleradoras, sucede porque comprendemos nuevas herramientas, y creo que el concepto que nos gusta trabajar más está del mindset, qué visión de oportunidad y de mundo tenemos cada uno, los emprendedores, los fondos, los inversores, porque es una cuestión de mucho trabajo de machear expectativas. ¿Qué es lo que espera un inversor? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué otras opciones uno le plantea? ¿Y qué es lo que espera un emprendedor? Y que cómo puede complementarse con un fondo o por ahí otro modelo de negocios más adecuado para lo que está buscando, el impacto que está logrando. Gracias. Bueno, yo creo que para ponerle un poquito más de picante a la charla, yo creo que no es solamente convencer al científico de que haga una empresa, también es convencer a la persona de negocios que idealmente querés una persona que tiene un seniority alto, que viene de una empresa o que viene de una posición, que deje su estabilidad, porque la persona que termina perdiendo es el que sale de su posición laboral para emprender y para tener una mancha en el currículum, porque el científico se pide una licencia, tiene otras alternativas y no salís de tu comodidad del 100%. Ahora, la persona de negocio, y yo acá como soy de negocio tengo que defender mi posición, salís de una posición donde tenés que, si querés alguien que tenga cabeza y un recorrido y que haya pasado por varias piedras y se haya equivocado con plata de otro, hay que convencerlo. Entonces creo que a la persona de negocios hay que convencerla casi más que la persona científica, y no solamente para empezar un negocio, sino para que venga a trabajar a startup. Nosotros entrevistamos en un momento un montón de personas para que vengan a trabajar con nosotros y empiezan a hacerte las preguntas a vos. Che, ¿cuánto runway tenés? Que es básicamente cuánta plata te queda para sobrevivir. Porque es el sueldo de ellos, y buscás gente con familia, porque supuesto con familia no, pero buscás gente que ya tiene un gasto mensual alto. Entonces te requiere una seguridad para la persona que vos querés contratar en tu empresa. Pero bueno, creo que hay que convencer un poco a los dos. Y en cuanto a lo que es cómo financiar, si querés, los desarrollos científicos de más chico, me parece que cuando esto lo saco de un análisis que vi en LinkedIn, que le preguntaban a los más jóvenes qué carrera o qué querían ser a futuros, qué los inspiraban. Y cuando vos ves el promedio en Latinoamérica, era youtuber, influencer, etcétera, etcétera. Y eso es un estudio hecho científicamente, no es que me lo estoy imaginando. Y cuando ves en el resto del mundo pasaba muy parecido a lo mismo. Cuando veías en África había más personas queriendo hacer poesía o escritora que queriendo ser influencer o youtuber. Entonces creo que ahí está la principal mirada que habría que tener a futuro. Es cómo convencemos a los más jóvenes, los que no son ni adolescentes, los más chiquitos, que ser un científico o científica, sos un superhéroe, un fenómeno, una fenómena que va a estar haciendo algo futuro, que por más que se equivoque o no, creo que ahí está lo primero que hay que empezar a cambiar para nutrir a todas estas empresas que están viniendo y que ya hoy nos estamos peleando entre nosotras para ver quién se queda con el talento, o que llama una persona que ya estuvo en una startup o que no estuvo en otra startup. Entonces creo que ese es el principal punto que hay que trabajar muy fuerte. Sí, quería hacer un comentario. Justo esta semana entrevisté a una startup recientemente financiada por GRIEC, que nació con impulso federal que hicimos el año pasado en Tucumán, y bueno, después de pasar todo el proceso, ahora ya existe la startup, y le preguntaba al emprendedor de negocios, le preguntaba
porque tenía un recorrido de haber trabajado en empresas tecnológicas, cómo había hecho este salto, más, ¿no? Vuelvo al contexto, decís, bueno, un país riesgoso, le sumas el riesgo intrínseco del segmento, y me dice, y por el propósito, me dice, o sea, eso, o sea, para los jóvenes hoy, cuando el objetivo del financiamiento y de las aceleradoras es resolver un problema climático, un problema de alimentación, un problema de salud, eso los motiva. Quizás es más fuerte que por ahí esto otro, que yo entiendo igual que depende el seniority que tiene, porque quizás en etapas más avanzadas es más complejo, pero creo que esa zanahoria que es trabajar en un proyecto que tiene una solución a una de las problemáticas de la humanidad en los jóvenes, que son los que van a estar durante varias décadas más, los preocupa quizás mucho más que a las generaciones más medianas, ¿no? Sí, también es una cuestión de métricas que uno se va poniendo y, no sé, el caso más actual es recién después de que fue el boom de las .com, empezaron a dar programación en los colegios. Entonces, ¿qué estamos esperando para dar ciencia en los colegios? Pero no es ciencia. Yo hice negocios en el colegio, no me acuerdo nada de biología, pero para mí hubiera sido muy importante haberla tenido con un poco más de mirada hacia lo que puede pasar más adelante, o de manejar un equipamiento, o de programar. Yo me recibí, tengo 33 años, soy del 90, no sé programar, no programé en el colegio, digamos. Te enseñaban, me acuerdo, cómo escribir en el teclado, capaz que algunos se acordará, pero practicar cómo escribir en el teclado cuando ya nosotros estábamos entrando a los teléfonos móviles, entonces no tenía mucho sentido eso. Yo creo que ahí es donde realmente uno tiene que poner el foco en donde empezar a trabajar en las generaciones que todavía no iniciaron a estudiar, todavía no saben ni lo que quieren ser, pero parece que hay que darle la oportunidad de que empiecen a tener como referente no al abuelo, abogado, doctor o lo que sea, sino a la persona de 35, 45 años que armó su empresa en biotecnología o en software, pero que encontró un propósito fuerte, pero que se esforzó demasiado y que tuvo que hacer un montón de esfuerzo. Uno siempre premia, o por lo menos no es que siempre premia, pero ve en los medios a los más jóvenes, a los 21, 22, 23. Y cuando vos vas al Startup Nation, que puede ser Tel Aviv en Israel o San Francisco en Estados Unidos, no sé, Graciela me lo va a decir mejor que yo, pero las startups que están como siempre triunfando son gente que tiene arriba de 35, 40 años. Entonces creo que el seniority importa, y no es que importa en el sentido de por los años, de la cantidad de veces que uno se fue equivocando y que fue haciendo, y que uno hace con menos, o sea, hace con menos y sabes a quién llamar. Muchas veces sos grande, pero porque tenés más gente contactada atrás. Eso en el mundo de los negocios, pero en el mundo de la ciencia, más papers leídos, más congresos asistidos, y eso te da una pauta de que empezás a tener otro tipo de conocimiento. Y yendo bien a la pregunta, para ser concreto, porque me fui por las nubes, creo que sí es súper importante todo lo que es seguir motivando a la investigación, tanto en la universidad como en el colegio, para uno seguir creciendo. Yo no soy muy creído de que las personas que salen de una carrera de grado automáticamente van a poder armar una startup. Me parece que eso es un poco trivial. Me parece que lo importante acá es cómo uno sigue avanzando en su carrera, principalmente si te gusta investigar, o cuando alguien es muy inteligente, digo yo, y se fue a hacer, invento, deportista. Digo, qué lástima, una persona tan inteligente se fue a ser deportista. Esto suena re feo, espero que no se comunique por muchos lados, pero es como desaprovechar un talento para algo que realmente aporta un montón para la sociedad, que podría aportar para algo que, nada, hay un montón, lamentablemente hay un montón de deportistas, sin hablar si hablamos de fútbol, y no hay tantas personas que tengan la capacidad de poner culo en la silla, estudiar, enfocarse en algo que realmente pueda aportar valor, y uno se queda con lo fácil muchas veces. Entonces creo que hay que tratar de seguir financiando eso. No sé si es público o privado, pero me parece que si no lo hace el privado, al público tampoco, perdemos todos. No es que gana o pierde uno. Gracias, Matías. Bueno, a ver, un poco relacionado con el tema del financiamiento, como al principio hablé de las aceleradoras y que fueron las que cambiaron la cara en Argentina y lograron que haya tantas empresas,
también hay que conocer cuáles son los límites de estos modelos de inversión. Digamos, no todos los proyectos, diría la minoría de los proyectos, pueden entrar en el camino del venture capital. Hoy en día uno ve esto con buenos ojos porque realmente se crearon muchísimas empresas y eso es una buena noticia, pero también hay que conocer las limitaciones de estos modelos de negocios, que es que están buscando cierto tipo de empresas, que son empresas que tienen una salida global, que apuntan a cierto tipo de mercado, etcétera, etcétera, y que también incluso pensando en el desarrollo del país, etcétera, muchas de esas empresas se van a terminar yendo del país. Y es así, y no está mal que eso pase, porque es el camino que siguen ese tipo de empresas. Obviamente, los que estamos en política pública tenemos que abogar por generar las condiciones para que esas empresas dejen la mayor parte de sus operaciones acá. Pero hay muchas empresas que los inversores dicen, bueno, vos tenés que irte a Boston, tenés que irte a San Francisco, tenés que irte a donde sea, y lo tienen que hacer. Entonces, ahí se abre algo que lo mencionó Graciela, que es, hay un montón de proyectos científicos que pueden ser futuras pymes dinámicas, que por ejemplo en las provincias pasa mucho, tenés un montón de proyectos, no sé, pienso cuando estuvimos en Posadas, nos presentaron un bioinsumo para la industria de yerba mate. Ninguna aceleradora va a financiar un bioinsumo de yerba mate porque es un mercado muy local, en una provincia en particular, y no están solucionando el problema de las ARN mensajeros en las plantas como está haciendo Mati, o el problema de no sé, la sequía del trigo como está haciendo Bioceres, sino que es algo muy, muy específico. Bueno, eso no lo financia SF500, no lo financia Griex, no lo van a financiar las aceleradoras. ¿Quién lo financia? Bueno, obviamente hay un rol importante del sector público, como planteaba Graciela, digamos, ahí el sector público tiene que entrar, ahí la agencia históricamente cumplió un rol importante, hoy lamentablemente no está pasando, pero también me parece que tenemos que pensar nuevos modelos de financiamiento en el cual se mezcle un poco esto del capital de riesgo, en el sentido de que no tengan que ir necesariamente por el sistema bancario, que no está tan cercano al riesgo, pero que no sea un peso, por ejemplo, para Griex o para SF500, que tiene un modelo de negocios que tienen que buscar otro tipo de compañías. Entonces yo creo que ahí hay un campo todavía gris que tenemos que pensar y que tenemos que seguir articulando, que es cómo podemos financiar proyectos riesgosos, que eso implica que los bancos tradicionalmente no lo van a agarrar, pero que tampoco son lo suficientemente apetecibles para los fondos de inversión. Creo que ese lugar hoy está vacante y que la política pública y también el sector privado tenemos que pensar cómo abordarlo. Bueno, muchas gracias. Y esto, o sea, es una pregunta que quizás era también es el origen de todo esto, que es el rol de las instituciones y centros tecnológicos del país, y es de donde salen estos proyectos, porque los proyectos científicos preexisten a estas aceleradoras o a estas entidades que apoyan y a las políticas de promoción. Y el CONICET es una de las instituciones más importantes del país, científicas, que tiene la mayor cantidad de investigadores. Y ahí, bueno, quería preguntarles un poco cuáles son los desafíos de estos, más allá de nuevo del contexto actual que están viviendo muy crítico, pero cuáles son los desafíos que tienen estas instituciones para promover este tipo de startups. A mi juego me llamaron. Bueno, hablo desde la institución que más conozco, por haber trabajado dentro del CONICET en la gerencia de vinculación, creo que 7 años, y después como miembro del directorio del CONICET desde el 2017 hasta abril del 2023. Hay que reflexionar que yo por lo menos he visto solo un plan estratégico del CONICET, que fue cuando Bertranú fue el presidente del CONICET, casualmente no era investigador del CONICET, y estamos hablando de los 90.
Entonces, es la única vez que el CONICET tuvo un plan en donde todas las gerencias se vincularon. Yo no tenía idea de cómo se hacía un plan estratégico. Se contrató una consultora internacional, era la época de Belis en el SINAPA, McKinsey, y se hizo un plan estratégico. Estamos hablando de los 90 y estamos en el 2024. Entonces, una institución que es la que mayor número de investigadores tiene en el país, ¿cómo puede ser que no tenga un plan? Digamos, porque existieron planes de ciencia y tecnología el 2020, el 2030, que, digamos, un plan que tiene 14.000 hitos, áreas estratégicas, y a mí me preguntaban, ¿cómo haces? ¿Cómo pudiste que ustedes, porque nosotros como empresa teníamos un consorcio público-privado para hacer monoclonales, que fuese un área estratégica? Porque fui a todas las reuniones de las comisiones y cuando me pedían escribir, escribía. El que no participa bueno, pero así no se hace un plan, ni se fija en estrategia. Entonces, llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, que no haya un plan estratégico. El 2020 y el 2030 no fueron planes, porque un plan que todos son sectores prioritarios no marca ninguna prioridad. El CONICET atrasa en su composición en el directorio. Pensá que este directorio fue creado por un decreto del licenciado Juan Carlos del Bello en el año 96, en donde era peor el directorio del CONICET antes del 96. En esto que tiene 8 integrantes, 4 por las ciencias y elegidos por sus pares, y 4 que representan al sector productivo, a las universidades, a las provincias y al agro, que son también elegidos por las instituciones y una terna, etcétera, etcétera. Cuando digo que atrasa, yo soy promotora hace unos cuantos años de lo que llamo convergencia tecnológica, porque en mi experiencia los proyectos no pueden ser biotecnológicos o de medicina o de sociales o lo más rico es la multidisciplina. Y si vos dividís los ingresos a la carrera, las becas, etcétera, etcétera, por áreas iguales. Hubo una sola vez en el 2017 que a iniciativa de Tulio del Bono se hizo 50% de todo el CONICET a tecnología y 50% a las ciencias básicas, y eso causó revuelo y un montón, y me acuerdo de Dora Barrancos quejándose, etcétera. Digo, tenemos que... acá tenemos un experto, por lo menos no sé si sos experto en eso, de Florian, pero dirigís el Centro de Inteligencia Artificial de la UNSAM. Y entonces me pregunto, ¿cómo puede ser que en el mundo de que hay inteligencia artificial no sepamos qué hay en la Argentina? No hay, y lo voy a registrar porque ahora todo el mundo usa mi frase del mapa de la innovación, pero digo, si uno quiere saber y decir, bueno, ¿cómo organizo este CONICET? Y no sé qué, hay, 13 institutos que hacen biotecnología vegetal. Vos pensás que están interrelacionados, que trabajan juntos, que hacen redes, que piden financiamiento en el exterior. No ocurre. Digamos, cuando digo, me parece que hay que hacer una reflexión profunda sobre, y yo tengo beca de CONICET, investigador del CONICET, o sea que no es que no soy del CONICET y no lo conozco, pero digo, hay tanto que no se sabe, digo, ¿qué hace? ¿Cómo puede ser toda esa información? Por eso cuando decía el CONICET afuera y qué hacen los sociólogos o qué hacen los economistas, si no se sabe, ¿quién lee los informes de los investigadores o de los informes de los PICTs? O hoy, con Machine Learning, podrían estar a disposición de todo el sector público y privado. Entonces digo, no pasa nada con decir una institución que ya pasó los 60 años, tiene que ayornarse y cambiar. Y eso no significa que no valga, sino que hay que modificarlo. O el sello instituto del CONICET, ¿no debería revalidarse? Había un número mágico, si tenés 7 investigadores, tenés un instituto del CONICET. Y los propósitos, y con qué financiamiento,
y de dónde, y además mirar un poco afuera. Nosotros hoy como sector productivo, como acá las vacas están absolutamente flacas, empezamos a mirar en el mundo dónde hay subsidios para investigación cooperativa. Si en España necesitan del lado argentino porque están investigando algún tema en particular, o startups de Israel que buscan una contraparte, entonces hay que agudizar el ingenio. Pero, digamos, lo que yo digo es, en estos ambientes académicos es bueno hacer una reflexión y no es una crítica, sino que destructiva, sino que es una crítica constructiva, en donde tiene que haber otra manera de gestionar y conducir. Y sobre todo, que no hay planes. O sea, hoy no conozco el plan, pero voy para más atrás y no hubo planes, no hubo planes, no hubo planes. Entonces, después nos quejamos que los investigadores libremente eligen su tema de investigación. Y si, lógico que ocurra así, si no hay una prioridad, digamos, la investigación tiene que ser libre y de excelencia, pero en un país pobre a lo mejor hay que orientarla. Tampoco ocurre. Entonces, digo, me parece que es un momento interesante. Yo comparo este gobierno no por su ideología, sino por la parálisis que existe en las instituciones públicas con el momento de la alianza. Yo era funcionaria pública en ese momento. Los sueldos se siguen pagando. Entonces, mi consejo que le di a los que son funcionarios ahora es, ustedes tienen un montón de empleados, hagan una revisión de qué instrumentos funcionaron, qué instrumentos no funcionaron de financiamiento, de política, de promoción, de lo que quieras en cualquier ministerio de los que hay, y ya vendrán tiempos mejores, en donde ese estudio, yo hice toda la oferta científica tecnológica del CONICET, que en ese momento eran 118 institutos, con una base de datos, en ese momento, porque no había otra cosa para hacer. Estaba todo muy paralizado. Entonces, ante la parálisis uno no se tiene que paralizar, tiene que aprovechar para reflexionar. Son los momentos de crisis. Perfecto, gracias, Graciela. A mí me gusta ir por fuera de las instituciones. O sea, Los que conozco... con función pública no puedo desandar de mi pasado y mi presente, porque, digamos, no hay... Y la oportunidad, ¿no? Que es, como decía ella, en este contexto quizás por ahí de parálisis de ejecución de programas, quizás esto, repensar las estrategias de algunos organismos. Es que me gusta el llamado a la acción de Graciela, o sea, la parte propositiva, no la puedo dar por fuera de las instituciones, me refiero, no la puedo dar por CONICET. Pensaba, en realidad lo vinculaba con algo que había mencionado Matías recién de las escuelas primarias, y me acordaba una conversación que tuve esta semana. Yo tengo una hija en primario, y tuvimos un par de discusiones con las maestras, varios padres con las maestras, y algo que me pareció una observación muy... después hizo una construcción muy buena, pero muy interesante una de las maestras, es que la escuela es una institución del siglo XVII y XVIII. Entonces ¿qué esperamos? O sea, ¿a qué velocidad esperamos que se muevan esas instituciones? Y nosotros, o sea, los emprendedores, los que estamos en fondos de inversión, queremos ir a otra velocidad. O sea, necesariamente, no hay forma, no importa cuán bien hagan las cosas, necesariamente van a ir a otra velocidad. Entonces mi pregunta constante es qué podemos hacer yo por fuera. Yo no me gusta moverme por fuera. De hecho, estoy haciendo un doctorado en el IAE, pero lo estoy haciendo por fuera de CONICET. No me presenté a beca CONICET, nada, lo hago en paralelo y lo sufro en paralelo. Pero creo que hay una gran oportunidad en cómo... sobre todo para instituciones como el CFI, cómo capturar las externalidades positivas que se dan en todos estos procesos. Yo trabajé, les decía que al principio, trabajé con 93 proyectos científicos de 480 que se presentaron, pero nuestro comité aprobó 29 de esos.
O sea, tuve muchos otros proyectos que no calzaban con la lógica nuestra, que trabajamos 3 meses, 4 meses con ellos, y nosotros trabajamos mucho y ellos trabajaron muchísimo. Muchos de ellos entendieron que querían hacer una pyme, que su visión era otra cosa. Trabajamos creo que eran de 18 ciudades diferentes todos estos proyectos, o sea, y mucha oportunidad territorial de desarrollar, y otros que no, que en realidad no querían seguir en la academia. Y bienvenidísimo, hermoso que pueda suceder eso. Creo que hay una gran oportunidad en recolectar todo eso y al contrario, y aprovecharnos a nosotros o a cada uno de las empresas, espacios que se generan para construir y hacer la propia construcción con este desarrollo. Pero hay mucha externalidad que se puede capturar y que se puede aprovechar y que se puede potenciar, porque eso es lo que va a hacer la construcción del ecosistema más rico. Después las instituciones, hay mucho para hacer y tendrán que acompañar, pero también uno las motiva a acompañar. Ese movimiento hace que se movilicen. Buenísimo, muchas gracias, Matías. Bueno, claramente yo no soy investigador del CONICET, en el equipo nuestro sí somos de los 27, 28 personas, 18 son doctoras o doctores del CONICET, y creo que hay un desafío muy grande, y siempre en estos casos de turbulencia está bueno mirar lo positivo, o qué uno se saca de positivo de todo esto. Obviamente agradecido a que los gobiernos anteriores, y mal que bien el que está ahora, todavía sigue pagando los sueldos, con lo cual hoy todavía se sigue pudiendo hacer algo de ciencia, y cuando digo hoy es desde hace 50 años atrás, y esto nos trajo un poco a todo lo que se fue generando hasta ahora. Sí creo que hay una falta muy importante, no solamente en el CONICET, uno se mueve en el INTA, en el INTI y en las universidades, que es el tema del marketing, o sea, cómo comunicar todo lo que está pasando ahí dentro, que es un poco lo que fue saltando. Me acuerdo de una charla que estábamos el año pasado en Boston con la gente de vinculación tecnológica de Harvard, y estamos juntos, parece. Y el ejemplo fue de Mark Zuckerberg, de como él no estaba haciendo un doctorado, no le estaba pagando a la universidad por estudiar o por investigar, no se quedó con nada de la propiedad intelectual de Facebook en ese momento. Entonces me parece que necesitamos reglas un poco más claras de qué le corresponde a cada instituto, qué le corresponde a cada organización y dónde uno te va a apoyar, porque pongo el caso de nosotros con SENASA, que estamos hablando todo entre parientes, primos, porque la realidad CONICET, SENASA, son todos organismos nacionales, o sea, a veces no se llevan. Entonces creo que acá es importante que las instituciones, así como muchas veces son un ancla, pero son un ancla en el buen sentido, ¿no? Porque tienen mucha burocracia, en otro momento tienen que ser un torpedo y tratar de rápidamente juntar las puntas. Cuando fue volvemos a lo de la pandemia, cuando fue la pandemia, creo que ANMAT y CONICET se juntaron súper rápido para poder habilitar un montón de cosas. Entonces creo que ahí es donde realmente toma mucho valor la institución. Y después cuando uno tiene la parte negativa, que por ahí está licenciando una tecnología con todas las partes de acuerdo, y la misma institución te pone burocracia por la propia burocracia de las aprobaciones. Pero si uno va a una multinacional a charlar, 100% privada, también tenés un montón de burocracia de aprobaciones hasta que te aprueba el número 5 que está, andás a ver dónde, y justo está de viaje, así que no podía, y nadie quiere firmar eso. Entonces, creo que la burocracia es el gran ancla que tienen las organizaciones, tanto privadas como gubernamentales o nacionales, como uno las quiera llamar. Y creo que lo más importante acá es cómo defendemos desde el punto de vista, no de una lucha, sino de todos los beneficios y todo lo que uno va generando. Por eso lo primero que dije fue cuál es la propuesta de valor. Entonces, cuando es propuesta de valor no es solamente para un bien transaccionable, sino también uno defiende su tesis doctoral y estás defendiendo qué es lo que vos estabas estudiando. Cuando uno elige su tema o defiende qué es lo que va a querer estudiar y defiende para ir a su beca, también es una propuesta de valor que uno está haciendo. Entonces creo que ese es el punto más importante de cómo cada investigador e investigadora empieza a tener parte de sus estudios, que es el marketing, para poder vender mejor su idea, porque al fin y al cabo todos estamos vendiendo algo. O sea, si no es con dinero, uno transacciona desde como una pareja, desde alguna comunicación para los hijos, o desde para comprarse un determinado bien, o que le paguen más o menos. Entonces creo que esos son los puntos más importantes para seguir trabajando en los organismos de investigación, principalmente el país,
Para mí fue clarísimo, estábamos en Boston, como esto es mío, esto no es mío. Bueno, acá todavía no queda claro. Entonces creo que ahí es donde está el punto donde empieza a ser de todos algo que no está claro de quién es del primer momento. Clarísimo. Sí, a ver, un poco lo decía Graciela, la atención de un organismo como el CONICET, que fue básicamente creado para la investigación y la publicación de artículos académicos, frente a un desafío que es crear una empresa. Obviamente los mecanismos institucionales, los incentivos, los reglamentos, etcétera, no estaban originalmente pensados para este fenómeno que es cómo se crean empresas, por lo cual todo el proceso institucional de modificación de reglamento de empresa de base tecnológica, de los estatutos investigadores, etcétera, tienen esa tensión intrínseca. Rediscutir el CONICET en un contexto en el cual está habiendo tal vez una política de financiamiento puede ser difícil, pero comparto lo que dice Graciela, de que es el momento en que tal vez, bueno, hay que tomar esas discusiones complicadas. Yo creo que hay un montón de trabajo para hacer, tanto con las universidades como con el CONICET, que es básicamente poder crear ese proceso, facilitar el proceso en el cual un científico quiere ser emprendedor, que es muy difícil en muchos casos. Yo me cansé de conocer casos de científicos que lamentablemente se terminan yendo peleados del CONICET, se terminan yendo con problemas legales con el CONICET cuando crean su empresa. Son muchísimas los investigadores que te cuentan eso. Entonces, ahí hay un tema para trabajar y también hay un tema para trabajar en todo lo que tiene que ver con los incentivos que hay en la carrera del investigador, cuando el investigador conoce que está este camino de crear una empresa de base científica tecnológica. Y bueno, y después hay un montón de cuestiones tal vez más difíciles de resolver que tienen que ver con el tema de la propiedad intelectual y las discusiones que muchas veces hay entre las startups y las aceleradoras con las universidades y el CONICET, que es un tema complicado, que hay que seguir trabajando, que hubo ciertos avances con los reglamentos de empresa de base tecnológica, pero que hay muchas discusiones de si el CONICET participa o no en la propiedad de la empresa, de cómo esas acciones cómo pesan, y un montón de discusiones abiertas que creo que hay que ir resolviendo, porque si no nos quedamos en el peor de los mundos, que es que quedan un montón de pasivos contingentes para estas empresas que se crean, que cuando van a buscar inversión dicen, bueno, pero esta tecnología es realmente tuya o no, digamos, eso está resuelto. Entonces me parece que ahí hay que poner el foco, pero claramente es una tensión y que no es solo en Argentina, pasa en todos lados, aunque uno ve después los casos de Estados Unidos, como tienen todo el engranaje bien armado para que esas empresas se puedan crear sin problemas, pero bueno, dicho esto, como decía al principio, el CONICET es la materia gris, digamos, los investigadores del CONICET son la materia gris y el principal insumo de estas empresas, por lo cual tiene un rol clave para este fenómeno desde ya. Vos sabés que a nosotros nos pasa mucho, que hará cosa de 4 meses me junto con un director de un instituto y me estaba contando en toda esta vorágine de financiamiento que la gente se está yendo y que, como es eso, también creo que hay que entender que cada institución tiene un rol de seguir alimentando a la sociedad y hoy nosotros, las empresas de base tecnológica, necesitamos más recursos. Tampoco es malo que la gente se vaya de un instituto de investigación a una empresa de investigación. Creo que hay que generar ese círculo virtuoso positivo de que cada persona que se va de una institución de investigación le deja paso a otra que sigue investigando y pone más valor en una empresa donde buscás lo aplicado, obviamente, pero bueno, nosotros justo somos casos donde sí buscamos hacer algo de ciencia básica, pero sí entiendo de que necesitamos de que las instituciones nutran a todas las empresas que están creando, porque si no vamos a estar matando entre las pocas empresas que somos por el talento que hay disponible, que tampoco tiene sentido entrar en eso. Para hacer un poco de historia, digamos, y ponerlo en contexto, el tema de la creación de empresas de base tecnológica, en el CONICET en el 2000, yo todavía estaba en la gerencia de vinculación, se creó una figura que llamaba investigador en empresa. O sea, 2000 a 2024, ya 24 años. Eso en ese momento estaba pensado para que los investigadores se fueran al sector productivo porque era un programa que habíamos hecho, que eran becas cofinanciadas, becas doctorales, becas postdoctorales, cofinanciadas con empresas, e investigador en empresa. Era
no estábamos hablando de empresas creadas por los propios investigadores. Hasta que empezás a mirar un poco los estatutos de la sociedad a donde se iba el investigador, y era la esposa del investigador, el primo del investigador, digamos, las cosas existieron por más que no se hablen. Entonces, en estos años, el CONICET tuvo una reglamentación para crear empresas de base tecnológica con la limitación que ponía en ese momento de 49% para los investigadores, 51% para el lado privado, que lo decían los estatutos, etcétera, en donde se planteaba que obviamente si las instituciones públicas aportaron a la propiedad intelectual, luego, si esa empresa llegaba a un producto, debía devolver en regalías, como se hace en la mayor parte del mundo. Para mí, las cosas se empiojaron cuando empezamos a ver el estado presente, la ideología militante en determinados funcionarios que crearon o que modificaron reglamentos que funcionaban. Entonces, sí, que lamentablemente yo no adhiero al reglamento actual que está vigente en el CONICET, porque me parece no burocrático, recontra burocrático, independientemente que a mí me parece que no está bueno para una startup tener al Estado en su patrimonio. Además, imagínate, para tomar una decisión que tiene que pasar por el directorio del CONICET, que además no tiene autoridad para decidir nada sobre eso, porque eso lo decidía el ministerio, una secretaría, ahora sería la secretaría, la subsecretaría y no sé qué cosa más. O sea que le seguimos poniendo burocracia, primero cuando empezás, no sabés cuándo vas a vender, con lo cual un Estado promotor, para mí, es aquel que justamente promueve que esos investigadores devuelvan al CONICET lo que corresponde cuando haya un producto, y si no, bueno, habrá sido a riesgo. Pero existe toda una fantasía cuando algún fondo de inversión invierte que, digamos, a mí me ha pasado que la Universidad de Mar del Plata llamar por teléfono y me dice, ¿a mí qué me toca de esto? No, el fondo de inversión invirtió en esta startup para que esta startup cumpla con estos hitos técnicos, haga un prototipo, etcétera, etcétera, no para devolverle a la Universidad de Mar del Plata o al CONICET en este momento, porque no se... como te pone el clásico de nuestro mundo científico, bueno, vamos a poner viáticos, viajes a no sé dónde, no te pusimos plata para viajes a no sé dónde, y todo eso. O sea, hay que ser austero, acá Matías puede contar su experiencia, o sea, hay que hacer, digamos, el dinero cuando es poco y con estas cosas de investigación de ciencias duras se va muy rápidamente, sobre todo nosotros que dependemos de insumos importados. Entonces digo, otra vez, es el momento de reflexionar. Yo volvía de China en el 2015 y debe ser efecto del jet lag. Después todas mis conferencias se llamaron El Tiempo en el año ese 2015, porque yo pensaba, el tiempo que tenés desde China hasta acá, en el 2005 hicimos una patente con la Universidad de Quilmes. Es 2015, pensaba. Pasaron 10 años y el pescado sin vender. Teníamos hermosas publicaciones, patentes, pero y esto fue porque los chinos se sentaban, yo fui a tratar de vender nuestro portfolio de investigación en cáncer, y el chino se me sentaba enfrente y me decía, esto para hacerlo acá son 4 años, 7 meses, el otro, estos son 6 años, 3 meses. Mis ojos cada vez más achinados y los míos cada vez más digo, ¿cómo hacen para calcular? Si nosotros... Todo, viste que el tiempo, por eso cuando volví le digo, ¿cómo? A veces me invitan a dar charlas en inglés y le pregunté a mi profesora de inglés, ¿cómo digo que hacer las cosas simples? ¿Cómo se dice en inglés? Entonces me dice kiss. Y le digo, pero kiss, claro, keep it simple, con una S. No, doble, pero eso es beso. No, es keep it simple, stupid. O sea, el tema de simplificar los buroductos que dice Matías, también pasa para los privados. Entrás en asuntos legales y te morís. Pero si somos más que pensamos parecido y simplificamos, digamos, si hay muchas voces que dicen lo mismo en el cine, en las universidades públicas, en el sector privado, en la UIA, en la Cámara de Biotecnología, yo qué sé, a lo mejor podemos cambiar.
En pandemia fue espectacular. Pandemia es, digamos, hay que revisar. O sea, la agencia evaluó 900 proyectos en un mes. Habitualmente tardaban un año. La ANMAT tenía un fast track de innovación. El CONICET funcionó sin que las personas de las comisiones asesoras viajaran. La UNSAN también. Entonces, bueno, es el momento de reflexión y de conseguir fondos internacionales, porque acá no hay plata. Cual si fuera una pandemia. Bueno, ya estamos muy mal de tiempo, pero sí, para dos preguntas, para cerrar el panel, conversatorio. Sí. De la visión de cómo ven el sector. Está prendido porque creo que si no, no se va a escuchar en el streaming. Ahí va. Digamos, el sector, digamos, de innovación y de startup en particular a nivel global viene medio caído últimamente a nivel inversiones. Obviamente en Argentina estamos 100 veces peor que lo que está pasando en el mundo. Y además con una especie de, yo no diría crisis total del sector del sistema, pero hay una especie de estupor y de parálisis, no sabemos para dónde vamos. ¿Cómo ven ustedes la evolución de acá al mediano, corto plazo del sector startup o el startup en biotech en particular para los próximos años ante esta realidad global y particular de la Argentina? Porque digo, el estudio del BitLab mostró que Argentina lidera en la cantidad de creación de empresas, teniendo una economía y una política absolutamente inestable en comparación con otros países de la región, súper estables. Chile, por ejemplo, que tiene mucho menos capacidad innovadora. ¿Cómo ven que puede evolucionar esto? ¿Qué previsiones, qué sensaciones tienen? Yo quiero empezar citando a un filósofo paraguayo, que también era arquero de Vélez, que decía, tú no has ganado nada. Y lo decía Graciela al principio, todavía el modelo de las aceleradoras en Argentina es un modelo que no cumplió, digamos, los 10 años que tienen que tener estos fondos, o 12, ahora, porque son fondos de un poco más de riesgo, y todavía no demostraron que sean rentables en los términos de Venture Capital. Sí mostraron la capacidad de crear, digamos, en Company Building me parece que hubo un éxito, está claro, porque hay empresas creadas. En términos de que sean empresas sustentables, modelo de negocio sustentable, todavía hay que ver. Y obviamente, como vos decís, hay un contexto global desafiante, el tema de las tasas de interés altas, bla, 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 ahora capaz se relaja un poquito. Y en Argentina hay que demostrar que todo este boom de startups realmente se está transformando en empresas que o van a seguir el camino del financiamiento, digamos, hay señales positivas. IndieBio, que es la principal aceleradora biotecnológica a nivel global, Argentina es un país destacado y bueno, Graciela lo conoce muy bien, siempre nos destaca en Argentina y hay muchas empresas que pasan por ahí, pero todavía yo creo que faltan, y vuelvo al fútbol, meter un par de goles de empresas que realmente se consoliden, que muestren resultados y que, como tenemos a Mercado Libre en el mundo tecnológico, necesitamos el mercado libre de la biotecnología, que un poco, obviamente, como startup lo cumple Bioceres, pero todavía falta demostrar. Voy a hacer un comentario nada más. Yo creo que igual que se hayan, animado esto, hablábamos en un contexto completamente adverso, se hayan animado un montón a salir de la carrera académica, a volcarse, a crear una startup con todas las complejidades a veces para importar que tienen las biotecnológicas en Argentina, que se hayan creado esta cantidad de empresas y obviamente un montón se pueden llegar a fundir, pero de eso se trata, ¿no? De animarse y que se creen cada vez más empresas, porque es una cuestión estadística, cuantas más empresas se creen, más posibilidades de meter esos grandes goles. Así que creo que la parte es verdad que todavía la película no terminó, pero hay una parte que sí creo que es exitosa y bueno, y hay que ir sobre todos estos desafíos que se mencionaron recién. Yo soy optimista, o sea, a veces me dicen que vivimos en un tupper. Bueno, es un tupper que ya tiene 110 habitantes en el caso de la Cámara, o ya superó eso.
digamos, cosas que me parece que cambiaron y que son fantásticas, que es la colaboración en ese ecosistema. Hay muy poca, o sea, a pesar de que compiten, porque hay startups que tienen el mismo objetivo, yo veo un ecosistema absolutamente solidario. No pasa en las empresas establecidas, para que te compartan un proveedor tenés que, digamos, es muy raro, salvo que sean con accionistas que tengan el mismo accionista, como nos pasa a nosotros en el Grupo Insud, que tenemos empresas vinculadas, pero si no, es muy difícil. Estos que, bueno, vos, Matías, estás en el chat también, Diego también, o sea que hay una colaboración y un pedido de ayuda, y en un ecosistema que me parece que hay que fortalecer, ¿no? Digamos, cuantos más sean, hay una masa crítica interesante. Yo soy optimista porque por mi posición recibo startups de muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, el otro día participaba de un webinar que organizó la Embajada de Israel en Argentina con Chile, que eran para mostrar, los israelíes venden, digamos, son expertos en eso, a pesar de toda la situación en guerra que es tan terrible que a partir del 7 de octubre del año pasado. Y yo escuché los pitch y, o sea, no es que nada me sorprende, porque hay cosas que me sorprenden, pero nosotros somos tan buenos como eso. Y lo que dice Martín de IndieBio, nosotros la primera que entró en IndieBio dijimos, bueno, yo qué sé, suerte, fuimos, nos conocen, lo conocen a Matías, me conocieron, bla, bla, bla. Pero después no fue suerte, ya van 12, ya pasaron las docenas. O sea, IndieBio, después de Estados Unidos, Argentina es la que más empresas ellos han invertido. Inclusive había un chico que no le daban la visa, ¿viste? Que ahora te rechazan la visa, y cuando dijimos, pero escucha, IndieBio le está poniendo dinero, son ustedes y no lo vas a dejar, le aprobaron la visa. Entonces, me parece que tenemos que mirar más afuera, que hay que trabajar con las embajadas, o sea, nosotros hacemos un trabajo de docencia con las embajadas. Nos reunimos con el jefe de gabinete de Mondino, que ahora se va de embajador a Portugal. Hay en la carrera, ¿por qué digo de las embajadas? Porque son la cara visible de Argentina en el mundo, y este mundo es muy difícil de entender, pero o sea, me parece que nosotros no tenemos que deprimirnos por el que a lo mejor no es el gobierno ideal el que tenemos, etcétera, sino que si vos estás en una empresa tenés que buscar tu oportunidad de negocio, y la oportunidad de negocio puede estar acá o puede estar fuera de Argentina, y de la Universidad de San Martín, que para mí, quiero hacer un paréntesis, es un ejemplo. Desde su creación, la multidisciplina, a mí me encanta ir al campus, digamos, porque se ve esa energía de las distintas áreas. Por eso cuando yo dije hay otras instituciones que atrasan, en San Martín me parece que es una universidad moderna, entonces pueden liderar digamos, yo me pongo a disposición para los contactos que sean con las cancillerías, porque es una que nos vean en el mundo. O sea, Argentina puede ser de buenas noticias independientemente de los gobiernos. Digamos, si vos tenés un pibe como los de Biflow, que aumentan la productividad en Perú de arándanos, y les va bien en San Francisco, y yo qué sé, digamos, siempre les va mejor afuera que acá. Acá no pudieron convencer a los productores de Río Negro para hacer su experiencia. Entonces digo que venda marketing, como dice Matías. O sea, si nosotros nos vendemos bien, somos portadores de buenas noticias, tenemos recursos humanos talentosos, tenemos industria que no se puede desenchufar y cruzar el río e irse a Uruguay. Tenemos plantas trabajando acá. Me parece que hay que hacer, y yo veo ese ambiente, por eso me entusiasma tanto trabajar con esos jóvenes, porque hay un ambiente solidario, de energía, de tratar de ayudarse y de mirar el mundo. O sea que para mí es un momento
muy interesante de luchar por lo que a uno lo apasiona. Buenísimo. Gracias, Graciela. Yo también soy muy optimista, está buenísima la pregunta, le comparto muchísimas de las cosas que mencionaba recién Graciela, pero pensaba en dos aspectos. Uno, la pregunta tuya, el aspecto nacional. Hay mucho para quejarse, pero una de nuestras, como una amiga mía, compañera de SF que acompaña a las empresas invertidas, vive en Tel Aviv. Ella vive allá. Y me pasa que tengo reuniones y me dice, tengo que cortar porque está sonando la sirena. Entonces, preocuparme por el contexto, o sea, no preocuparme, o sea, preocuparme por el contexto local no tiene sentido, hay que ir y hacer. Eso da mucha perspectiva, esta mirada global da mucha perspectiva, da como, sí, hay, o sea, hasta cosas para quejarnos nos sobran, pero hay otras situaciones diferentes que uno lo puede poner en la balanza. Y respecto al aspecto global, que es cierto que hay una reducción muy fuerte global de inversiones, en particular en Deep Tech y en startups de ciencias de la vida, creo que puede ser muy positivo, porque básicamente es una consecuencia de lo barato el dinero que fue los últimos años, desde la crisis subprime en adelante, básicamente hasta hace 2 años, y ahí se hicieron muchísimas inversiones porque el capital tenía que ir hacia algún lado. Y el ejemplo por ahí a mí más claro es la tecnología de blockchain, no tiene nada que ver con ciencia de la vida, pero la tecnología de blockchain me parece súper interesante, súper atractiva y súper increíble que se puede hacer un procesamiento descentralizado como plantea la red de Ethereum. Y me cuesta muchísimo encontrar, nosotros no invertimos en startups de blockchain, pero igual las sigo mucho y me cuesta mucho entender startups que realmente construyan valor para las personas. Y en ciencia no sucede eso. O sea, si yo hago un experimento y tengo 20% más de productividad, tengo 20% más de productividad. Después puedo no hacer un buen negocio atrás, o no hay el mercado, no es el momento, puedo tener un montón de otros problemas por lo que falla financieramente. Pero la evidencia empírica está ahí, entonces son mucho más sólidas los proyectos basados así que muchos otros proyectos que se fueron financiando. Creo que hay grandes oportunidades ahí. Así que yo soy optimista. Muchas gracias. Y ya tenemos para ir cerrando con Matías. A ver, yo creo que a nivel comparativo en Argentina el dicho está claro, Dios está en todo el mundo, pero en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, bueno, un montón para crecer en el interior, un montonazo, empresa de lo que se te puede ocurrir hay, gente que te va a ayudar a distribuir, el mercado es grande, 20 millones de personas viven en el conurbano en Ciudad de Buenos Aires, 20 millones repartidas, el negocio de Argentina es grande, no es chico, más comparado con Chile, con Uruguay, con Paraguay, Ecuador, Perú, o sea, tenemos un un mercado lo suficientemente grande como para hacer bastante quilombo sin necesidad de irse a otras partes del mundo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer acá es, no voy a hablar de financiamiento porque no tengo ni idea y seguramente ellos van a saber mucho más que yo, pero creo que segmentar bien cuál es tu cliente e ir al interior. Hay un montón de empresas que necesitan o de tu tecnología o una parecida, creo que ahí está la clave. Y a nivel global lo mismo. Creo que hoy hay mercados mucho más gigantes, Asia, África, que todavía tienen un montón de tecnología por desarrollarse. Entonces, más que estar preocupado por el contexto de dónde levantar capital y dónde no, creo que esos son los mercados que están teniendo, ni hablar Emiratos, donde hay un montón de liquidez y ellos tienen un plan clarísimo de que necesitan cambiar su industria de la petroquímica o del petróleo a cualquier cosa. Me sorprendió cuando estuve en Dubái que contaban que Fly Emirates no es la línea que más servicios vende a otras aerolíneas del mundo, no lo tenían mapeado. Entonces creo que habla muy bien eso de cómo uno se puede, no reconvertir, pero generar negocios sin necesidad de entrar a los océanos rojos, como se dice en el mundo de negocios, de que estás combatiendo en la trinchera punto por punto cuando podés ir a un océano azul en el sentido de negocio para trabajar en cuestiones donde es mucho más barato captar market share o oportunidades de negocios que en otros mercados. Bueno, les agradezco a los 4, creo que uno podría quedarse horas hablando de esto. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que estas oportunidades, las que hablábamos recién,
se hagan realidad y que sigamos este camino de creación de startup y profundizar el sendero de este tipo de empresas dinámicas. Muchas gracias.